Los aztecas, también conocidos como mexicas o tenochcas, fueron el imperio más grande de Mesoamérica durante el Posclásico tardío, antes de la conquista española. En la presente narrativa digital, intentaremos hacer un breve resumen de esta fascinante cultura y tocar varios puntos que muy probablemente no te enseñaron en la escuela. Su pirámide social. Su pirámide social estaba conformada con el Tlatoani en la cima, que era el emperador y el gran gobernante. Tenía el máximo poder en la sociedad y muchas veces era gobernante de más de una sola ciudad. Debajo de él, el Pilpitín, o la nobleza, descendientes toltecas, sacerdotes y destacados guerreros jaguar y águila. También tenían poder sobre la sociedad, pero en menor medida que Tlatoani, con quien trabajaban en conjunto. Macehuatín, agricultores, cazadores, artesanos y el resto de la sociedad libre. Mantenían al pueblo y lo defendían. Aquí también se encontraban los guerreros de menor categoría, que también aspiraban a ser parte de la nobleza. Y por último, en la parte más baja, los Tlaltocotín, los esclavos, mayormente eran prisioneros de guerra. También los usaban para sacrificios humanos, como culto a sus dioses. La educación. Los pueblos mesoamericanos se caracterizaron por priorizar la formación de sus futuras generaciones, y los aztecas no fueron la excepción. La educación era dividida en dos etapas. La primera, hasta los 14 años, se llevaba a cabo en casa. Los padres tenían la obligación de educar de forma exigente y rigurosa a sus hijos. La madre era encargada de educar a la hija y el padre el encargado de educar al hijo. Posteriormente, pasaban a ser divididos por sus clases sociales. Los nobles asistían al Calmecac, que eran escuelas dedicadas a la astronomía y el sacerdocio, mientras que el resto de la población asistía al Tepochcali. El Tepochcali era una escuela en donde se enseñaba la agricultura, la cuenta de los días, el canto divino y las prácticas militares. Los aztecas se caracterizaron por su gran poder militar y esto fue gracias a estas escuelas, en donde los alumnos aprendían todo tipo de tácticas militares y el uso de todo armamento, el cual repasaremos más adelante en esta misma narrativa. Algo que se puede resaltar en cuanto a educación y a la pirámide social era que se podría ascender a la nobleza, esto si se convertía en un guerrero jaguar o águila. ¿Cómo podían lograr esto? Los aspirantes a la orden del guerrero jaguar abandonaban sus hogares para internarse durante 5 años en una escuela donde no solo alcanzaban su máximo potencial físico, sino también su máxima conexión espiritual. Se les impartían materias como teogonía, matemáticas, astronomía, botánica, lectura e interpretación de códices, entre otras. Todo lo anterior para lograr convertirse en la excelencia de la sociedad, ya que estos guerreros no solo tenían que ser los mejores en el campo de batalla, sino que también debían ser guías espirituales y morales para el resto del pueblo. Una vez concluido su internado, eran fuertes candidatos para ascender a guerrero águila, que solo estaban un escalón por arriba de los guerreros jaguar. Eran extremadamente cuidadosos en cuanto a higiene personal y de la ciudad, limpiaban las calles diariamente, implementaron baños públicos que servían para juntar los desechos que usaban como fertilizante. Usaban temazcales para bañarse diariamente, algunos nobles llegaban a bañarse hasta 3 veces al día. De igual forma, se preocupaban por la higiene bucal, empleando las cenizas de la tortilla quemada para pulir y limpiar sus dientes. Otro punto que vale mucho la pena resaltar era la importancia de la mujer en la sociedad. La mujer era considerada sagrada e intocable. Aquel que llegaba a maltratar o matar a una mujer era condenado a muerte. Un parto era tan importante como un gran logro de guerra, por lo que mujeres que fallecían dando a luz eran veladas y recordadas como heroínas. No solo por todo esto merecen nuestra admiración, ya que también no permitían ninguna forma de corrupción. Quien fuera descubierto en actos de esta índole era condenado a muerte inmediatamente. Y, a pesar de ser un pueblo guerrero, tenían la indicación de evitar a toda costa matar a sus enemigos, ya que les servían mucho más como prisioneros y esclavos que muertos. El atlatl. Esta letal arma no solo era usada para la guerra, sino también para la caza. Consistía en una lanza que venía acompañada de una saeta, la cual servía como propulsor, la cual ayudaba a tener una mayor fuerza y un mayor alcance a diferencia de ser lanzada con el solo brazo. Medían 60 centímetros de largo por unos 35 centímetros de ancho. Los mejores guerreros podían lanzarlas hasta 45 metros de distancia. El arco, conocido como tlahuitoyi.
Era convencionalmente usado para la caza y para la guerra por miles de culturas alrededor del mundo, y los aztecas no fueron la excepción. El teputzopilli era una lanza de aproximadamente 1,90 metros o a veces más corta para ser lanzada. Consistía en un gran palo de madera que terminaba en punta, el cual tenía incrustados pedazos de obsidiana muy afilada. Una de las armas más letales en los frentes de la guerra. Las masas aztecas. No se tiene mucho registro de ellas, tampoco un nombre oficial. No aparecen mucho en códices, fuentes escritas o escultóricas, pero se han recuperado algunos ejemplares. Se ha planteado por los expertos que tenía más una función de herir más que de matar, por su capacidad lesiva, contundente y fracturadora de huesos que podían inhabilitar a un oponente. Y por último, su arma más icónica, y la crema innata de su armamento, el macuahuitl. El macuahuitl era un bastón de madera que asemejaba una espada de aproximadamente 70 centímetros, el cual tenía incrustaciones de obsidiana demasiado filosas. Se han llegado a recuperar ejemplares de hasta una molécula de filo. Según registros, un guerrero experimentado podía partir en dos a un hombre con una sola tajada o decapitar un caballo. No solo eran grandes guerreros con poderío militar y físico, también usaron técnicas de terror psicológico mucho antes de principiar una batalla, para dejar a sus adversarios en desventaja. Lo que hacían era sonar tambores y el objeto tan curioso que veremos a continuación. Estoy seguro que te pondrá los pelos de punta. El ejecachichtli, o mejor conocido como el silbato de la muerte, era usado antes de las batallas y en la ceremonia del Día de los Muertos. Su estructura interior permitía generar el sonido de lamentos y horribles gritos humanos de desesperación y dolor. Es difícil imaginar esa sensación de escuchar cientos de estos silbatos antes de un combate bélico. Escuchemos con atención. Como podrás haber visto, los aztecas poseían un gran armamento y poderío militar, por lo que los españoles no pudieron derrotarlos de forma tan fácil como mucha gente piensa. De hecho, la conquista es considerada por ellos como un auténtico milagro, y solo pudo ocurrir debido a la epidemia de viruela que hubo en 1520, la cual debilitó al imperio desde dentro, dejándolos vulnerables al momento del ataque español. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que esta narrativa haya sido de tu agrado y hayas podido aprender un poco de la fascinante cultura azteca. No nos quedemos con lo que aprendemos en la escuela nada más. Muchas gracias por su atención.